Señoras y señores, tenemos aquí al licenciado Julio Talamonti, como todas las tardes, para pues abordar un tema muy importante y en este caso, pues el tema por lo más interesante, ¿no? Así es, Andri, se acerca el Día del Trabajador, por lo que hay un asueto por ahí, pero recordemos que estamos en una época de emergencia, así que habrá que tomar las medidas necesarias del caso. ¿Cómo está, licenciado Talamonti? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Sandri, televidentes. Primero quiero explicar algo porque hay cierta confusión. A ver. La ley de turismo interno diría, al menos en la teoría, que este asueto del 1 de mayo, así como el del 20 de octubre, por mencionar dos, ya voy a explicar por qué, tendrían que realizarse el próximo día hábil siguiente, que sería lunes, en este caso, lunes 4. Porque cae el sábado, ¿no? Va a caer viernes. Ah, pero sí, tienes razón. Pero aquí está el pero. Hay un sindicato, en este caso un sindicato de trabajadores del café, específicamente no recuerdo cuál es el nombre de este sindicato, que interpuso ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad. La CC resolvió a favor de este sindicato bajo la siguiente premisa que voy a leer. Dice que de manera indirecta se ha restringido el derecho de manifestaciones en fechas conmemorativas de eventos relevantes para la historia nacional, concretamente refiriéndose al 1 de mayo y al 20 de octubre, que es Día de la Revolución. Por lo tanto, de conformidad a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, los asuetos correspondientes al 1 de mayo y al 20 de octubre, en este caso el 1 de mayo, que es el más cercano, que cae viernes y se había haber corrido para el lunes, ya no cambia. Se tiene que tomar este viernes 1 de mayo. Partiendo de esa base, entonces ahora ya tenemos la claridad para las personas que estaban con esa duda. Como quien dice, para darle prioridad a todas aquellas organizaciones que puedan en algún momento dado manifestarse a favor de lo que siempre se hace el 1 de mayo y 20 de octubre. Ahora la pregunta aquí del... Ese fue el argumento de la CC. Claro, sí. Ahora la pregunta, Talamonti, es que ahorita no se permiten manifestaciones, ni se permiten reuniones de más de 10 personas. Fíjate, Andri, y fíjate, Nancy, que ahí está lo ilógico probablemente de esta situación. En este momento uno entiende, ¿no?, que el 1 de mayo y el 20 de octubre son fechas conmemorativas de situaciones importantes y que pueden recordar algunos de los derechos fundamentales, como el derecho número 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho al trabajo. Pero en la época de COVID-19, aunque está ese derecho humano, no vamos a reunir a 500, a 1000 personas a manifestar, porque eso sería absolutamente ilógico. Muchas personas aprovechaban estos asuetos o descansos prolongados, debo decir, para visitar a la familia, ir a algún centro recreativo, divertirse, convivir, pero hay que hacer referencia del tiempo que estamos viviendo. Sí, el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de pandemia, un tiempo sui generis para todos aquellos que somos creyentes, inclusive hasta un tiempo probablemente marcado por situaciones bíblicas en el cual tenemos que reflexionar muchas situaciones. Este es un tiempo para quedarse en casa. Ya vamos a la parte laica. El gobierno, el presidente Yamatei ha sido muy claro. Las acciones de esta etapa de contención son quedarnos en casa. Ahora, no es para ir a pasear. Aparte no vamos a encontrar restaurantes, turicentros, ni nada abierto que nos pueda albergar. Ni siquiera. Talamonti, déjame entender algo y quizá la pregunta podría toda la gente tener la respuesta, pero quizá podría muchos no tenerla, como yo. ¿Por qué si el asueto cae viernes, se corría para el lunes? ¿No es lo mismo dar viernes, sábado y domingo que sábado, domingo y lunes? ¿O ¿cuál es la explicación? Tienes toda la razón. Al final de cuentas son 3 días. Pero que caen justamente rondando el fin de semana. Sí, por eso te pregunto. Ajá. La lógica de la ley de turismo era simplificarlo de una sola manera. Es decir, cada vez que caía, en este caso, por ejemplo, en un día viernes, aunque hubiese sido lo mismo, en teoría, viernes, sábado y domingo, 3 días corridos, se tomaba como sábado, domingo y lunes, ya por cuestión de ley para crear un orden, digámoslo así. Cada vez que va a caer jueves o viernes, entonces hagámoslo en lugar de jueves o viernes y tomarlo así o romperlo de esa manera, el esquema jueves, ir a trabajar viernes y regresar a descansar ese domingo, ese sábado. Es por pura cuestión de lógica del legislador. Ahora bien, en este caso, la lógica de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fue otra, es decir, estas dos fechas, específicamente el 1 de mayo y el 20 de octubre, no se cambia. Pero el llamado ahora es a la reflexión de que debemos de quedarnos en casa. ¿A dónde puede salir usted? ¿Al mercado? ¿Al supermercado? ¿A una farmacia? Y pueden quedar presos, inclusive porque todavía el toque de queda está vigente, ¿no? Entonces cuidado con eso. Y no solamente el toque de queda, sino también las reuniones, que no se puede. No se puede, más de 10 personas, pero
Esperemos. Este es un llamado a la lógica, un llamado al sentido común para todas aquellas organizaciones sindicales. Uno entiende el derecho al trabajo, el derecho a la manifestación, se entiende, pero en época de COVID-19 sería una locura reunir a tantas personas y manifestar en donde sea. ¿Cuál podría ser la alternativa para todas estas personas que desean de alguna manera manifestar el cumplimiento de los derechos o en una conmemoración tan importante como el Día del Trabajo? No, aquí hay una situación importante, Nancy. Andri lo acaba de decir, es decir, están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. ¿Podría ser virtual? Tiene que ser de una forma virtual. Hay plataformas como Zoom en la cual se van a poder reunir y tener ese meeting, tener ese punto de encuentro y punto de reunión, hacer sus manifestados a través de las redes sociales, hacer Facebook Live, ¿verdad? En Instagram, transmisiones. Algo de esa manera tendrán que hacer. Porque así como, por ejemplo, el pueblo católico no celebró sus procesiones, por supuesto, tampoco el pueblo evangélico celebró sus retiros. Los servicios, los retiros, así Entonces, exactamente igual. Yo creo que aquí es de llegar a la comprensión lógica, nada más, lógica y comprender la situación que no se puede y ojalá, como tú dices, así es, que no sean soliviantados por allá en los pueblos los ánimos para venir a Guatemala, porque aquí hasta puede encontrar, digamos, dificultad, no solo en el ingreso, porque no se puede ingresar de los departamentos para a Guatemala, no. O sea, y quiero retomar tus palabras. Imagínense, Nancy, Andri, televidentes, que empecemos a ver una manifestación ya en una situación muy taxativa del cumplimiento de las normas de contención, del estado de calamidad y de todo esto que tenemos como ciertas restricciones, porque al final de cuentas el estado de calamidad es un estado de excepción contenido en la ley de orden público. Estas personas podrían terminar hasta en tribunales de una manera innecesaria por una simple manifestación de un derecho que sí les compete, pero que en época de COVID-19 no es prudente. Talamonte, conclusiones. Bueno, las conclusiones para este tema es que, número uno, se acerca un asueto. Ya estuvimos Semana Santa en casa, lo que tenemos que hacer ahora, este próximo viernes 1 de mayo, es pues permanecer siempre en casa, permanecer con la familia y estar muy atentos a lo siguiente. El COVID-19 está entrando en esa escalada, en esa etapa de una curva ascendente que vamos viendo. Si bien se ha logrado contener de una manera bastante buena en Guatemala, recordemos que las 2 primeras semanas del mes de mayo todavía traen esa cola de los casos que pueden ir subiendo. Así que lo mejor será cuidarse, tomar sus precauciones y bueno, continuar con esa situación de confinamiento en casa por una pura situación de seguridad. Licenciado Julio Talamonte ha estado con nosotros esta tarde abordando este tema entonces de asueto en tiempos de COVID-19. Vamos a hacer una pausa en la información. Por favor, continúe aquí en Todo Noticia. Regresamos.